Resultó que la periodista de Reforma y de Univisión, medio de comunicación gringo, donde trabaja Jorge Ramos, que también fue a la mañanera, Penilei Ramírez publica en el periódico Reforma, en su columna Linotipia, información sensible sobre el caso Ayotzinapa. No hubiera sido tan malo si no hubiera sido porque en su cuenta de Twitter publicó imágenes del informe del presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, pero sin censurar, de tal manera que se vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso de los presuntos culpables, es decir, de la gente que está detenida y o que está bajo investigación. Pero bueno, como aquí nos vamos a las fuentes, vamos a ver primero esta columna del periódico Reforma. Y si ustedes observan, fíjense los nombres de las columnas. Aquí en medio está la columna de Penilei Ramírez, ¿no? La de Linotipia, Ayotzinapa, el encubrimiento. Pero fíjense con quién está aquí arriba. Jorge Ramos, ¿con qué? El gobierno de los muertos. Luego aquí abajito, bueno, no abajo, aquí al ladito tenemos a Jorge Volpi con el Maquiavelo en Macuspana. Acá tenemos, dice, otra mirada, la agenda de seguridad que necesita el país debe comenzar por lo local, donde se puede transformar la dinámica social de la violencia, ¿no? Bueno, la primera vez que veo que un periodista toca el tema de los estados. Pero estas dos amigas y amigos, ¿no? El gobierno de los muertos y Ayotzinapa, el encubrimiento, ¿no? Hasta parecen maestro y alumna. O sea, Penilei Ramírez, alumna de Jorge Ramos. Pero, ¿qué escribió? Y dice, además de registrar el horror, el informe sobre Ayotzinapa señala la participación de militares y funcionarios y abre nuevas líneas de investigación. Ojo, aquí no es a ella a quien le corresponde hacer los señalamientos. Le corresponde a las instancias de investigación. Dice, casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo. A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente, disolvieron a 5. A los demás los cortaron en trozos con machetes y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe. Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, 6 jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron 10 después, por órdenes del entonces coronel del ejército José Rodríguez. La decisión de matar a los normalistas se tomó la noche del 26. Los criminales creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería ningún estudiante vivo. Los nacos hicieron enojar a mi papá. Dijo que recuperaran la mercancía y que los chingaran a todos. Nunca vi a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar. Escribió la hija de Abarca a una amiga. Y ojo, amigas y amigos, ya salió la hija de José Luis Abarca a decir que esta declaración es falsa. Ojo con ese dato. Días después, el escándalo por la desaparición de los estudiantes crecía. Abarca avisó a sus contactos en el ejército que Tomás Herón, enviado por Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y que luego lo sacarían del país. A partir del 29 de septiembre comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre seguían desenterrando y moviendo cuerpos. Es decir, casi un mes después de que sucedieron los hechos. Han pasado 8 años. Hace unas semanas la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública donde está testada, es decir, censurada, casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes. Y pues eso es normal, que estén censurados, que estén testados. La razón es que se tiene que cuidar el principio de presunción de inocencia hasta que un juez determine lo contrario. ¿Ok? Y es una investigación abierta, no es una investigación cerrada a la que se le dio carpetazo y se metió en el cajón. Y aquí viene.
Obtuve una copia de ese informe sin testar, es decir, sin censura. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país. El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre. Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Ojo, como lo dijo Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República y hoy detenido bajo varios delitos sobre el caso Ayotzinapa. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios donde buscar los restos. No, hombre, Penilei, ¿en serio? No, pues yo pensé que se iban a quedar nada más en eso. Algo sumamente obvio. Pues claro que iba a haber nuevas líneas de investigación. Además, no es el informe definitivo. Todavía falta. La comisión, continúa el texto, cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No lo cree. Fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de los restos al campo militar, días, semanas y meses después de los asesinatos. La defensa de Cerón me dijo que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto, no negoció con él ni le ofreció nada. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La fuente que me compartió el documento me dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas. Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Ayotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos casi nada. A ver, dime, Penilei, algo que no sepamos. ¿Sabemos poco de Ayotzinapa? Claro que sabemos poco. La administración Peña Nieto se encargó de desvirtuar, alterar y destruir pruebas. Obvio que sabemos muy poco del caso Ayotzinapa. Ha sido un esfuerzo realmente titánico poder hacer las investigaciones de este caso. Y esto se sabe porque tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV, Alejandro Encinas, como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como el entonces, hoy ya renunciado, fiscal para el caso Ayotzinapa, fiscal especial, pues dijeron que había que empezar de cero. Porque las pruebas estaban alteradas, otras destruidas, y que de las que habían, pues no sabían cuáles eran buenas y cuáles no. Entonces tuvieron que empezar de cero. Ojo, para investigar algo que sucedió en 2014. Estamos hablando de 8 años. Esta investigación se empieza en 2019. En ese entonces habían pasado 5 años. 5 años escondiendo evidencia, destruyendo evidencia, haciéndose patos, dando largas a los padres de los normalistas. Y básicamente, pues Penilei no está haciendo ningún descubrimiento. No hizo investigación. Aquí mismo lo dice. Obtuve una copia de este informe sin testar. Contiene el relato de las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. O sea, no es una investigación que hizo. Es un documento que le hicieron llegar, lo leyó y lo interpretó. Entonces, pues no está haciendo nada nuevo. Ahora, la crudeza con la que escribe los eventos. Dicen, es que esto ya lo conocían los padres, y efectivamente, sí, ya lo conocían los padres. Ellos mismos dijeron, la verdad, sobre todo y por dolorosa que sea, y ya lo conocían, lo más seguro. ¿Cuál es la situación, amigas y amigos? Que tal vez lo sabían los padres, el papá y la mamá, pero no lo sabía toda la familia. Imagínense nada más la impresión de una abuelita de alguno de estos 43 aparecidos leyendo esta columna. Pensemos en una de esas abuelitas tecnológicas que ya tienen celular y tienen Twitter, que hay algunas por ahí, y que de repente llegan al Twitter de Penilei y ven los mensajes, porque esta señora tuvo a bien publicar en sus redes sociales los mensajes sin censura, y es de verdad, híjole, de una crudeza impresionante.
Y un último punto, y es el más importante. Cualquier abogado con esto podría denunciar que su cliente sea liberado, un presunto culpable del caso Ayotzinapa, debido a que se violó el debido proceso. ¿Por qué? Porque se publicaron mensajes con nombre y apodo de la persona. Y ahora, si en algún momento en el pasado, en alguna declaración, se relacionó ese apodo con un nombre completo, en algún momento entre 2014 y 2018, con esto publicado ahora se vincula la conversación con el nombre de la persona, la conversación que tiene un apodo arribita, con el nombre de la persona, y entonces ya estás estigmatizando como uno de los, podríamos decir, cabecillas o culpables a una persona cuando pudo haber sido un simple participante. A lo mejor ese chavo que estaba hoy detenido, que fue señalado por estar en los hechos, pues fue eso, que nada más estuvo, pero no hizo nada. Pero si uno de los celulares pertenece a esta persona, ahí es donde está el problema de la impunidad. De allí, amigas y amigos, el nombre de esta sección. Penilei Ramírez de Reforma abre impunidad en caso Ayotzinapa publicar información sensible. Pues sí, tal cual. Pero como dicen, ¿no? No me creían a mí a ojos cerrados. Vamos a ver lo que escribió primero la implicada, ¿no?